a leer el listado de nombres de personas que atendieron el llamado de Dios y regresaron de Babilonia a Jerusalén por lo menos 100 años antes. Dejaron su vida de comodidad, todo lo bueno y conocido para reclamar las promesas de Dios y volver no solo a la tierra, sino a la religión verdadera, porque donde se encontraban no había templo, no había sacrificios, no había oficios, y sin embargo, ellos, extrañando aquello que sus padres tuvieron, regresan a Israel, regresan a Jerusalén y construyen el templo, y hoy están recordando más de 100 años que esto sucede. Nehemías tiene un panorama diferente, porque cuando esta lista fue hecha, tenía el destino por delante, era una nueva generación que tenía muchas cosas que hacer en Jerusalén, pero Nehemías ve hacia atrás, hace 100 años, cómo ha sucedido y cómo ha acontecido todo aquello que Zorobabel miraba hacia adelante. ¿Qué habían hecho todos estos hombres con sus vidas? ¿Cómo estaban sus hijos hoy, sus descendientes, sus nietos? Muy parecido a nosotros, cuando vemos en retrospectiva, vemos algunos aciertos y errores, vemos arrepentimiento y fe, pero sobre todo vemos a nuestro Dios obrando en y a través de nosotros y de ellos. En este sermón consideraremos a los hombres que administraban la religión, apoyando a los sacerdotes y todos aquellos que eran dirigidos en la adoración a Dios. Es decir, primeramente, a los levitas. Versículo 43. Los levitas, los hijos de Jesúa, de Cadmiel, de los hijos de Odavías, 74. ¿Quiénes eran los levitas? Los sacerdotes eran levitas. Ser levita, en términos generales, significa ser parte de la tribu de Leví. Israel estaba dividido en 12 tribus, y una se llamaba Leví, o un muchacho, un hombre se llamaba Leví, que era el tercer hijo. Rubén, Simeón, Leví. Y después está Judá, y después de último está José y Benjamín, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces, los levitas llegaron a convertirse en los administradores de la religión. Pero en este momento, en el momento en que son divididos en 12 tribus, no tienen absolutamente nada que ver con la adoración. Pues sino hasta 400 y tantos años después que Moisés saca al pueblo de Israel y elige a los de Leví, a los levitas, y los consagra de acuerdo al Señor para el servicio a Dios. De hecho, Moisés era levita y su hermano Aarón fue el primer sumo sacerdote o el primer sacerdote. Los sacerdotes que ya vimos en el domingo antepasado estaban divididos, bueno, todos los sacerdotes, aparte de ser levitas, solamente eran de la familia de Aarón, el hermano de Moisés. Y estos estaban divididos en 24 familias sacerdotales, ¿se recuerdan? Ordenadas por el rey David. Y dentro de las 24 familias, solo 4 regresan y 4 son las que están ministrando. Y además, los levitas también fueron ordenados. Había muchos que no eran sacerdotes, pero eran ordenados para las distintas actividades del templo. Los levitas ayudaban a los sacerdotes en el sacrificio y toda la adoración, y lo veremos después. Y además, ellos estaban encargados de predicar la palabra. Los levitas, a veces, a una parte estaba concentrada en el templo, y otros grupos más pequeños estaban en los diferentes pueblos predicando y enseñando la palabra y a veces siendo jueces. Eso hacían los levitas. Dice acá el texto que levitas vinieron 74. Llama la atención cuán pocos levitas vinieron. Sacerdotes, de acuerdo a nuestro versículo anterior, los sacerdotes eran 4,289. 4,289 y los levitas 74. En teoría, deberían ser más levitas que sacerdotes, porque los sacerdotes solo ministraban en el templo, los levitas ayudaban en el templo y los levitas tenían que ir a los pueblos a enseñar. Los sacerdotes venían de una familia, la familia de Aarón, mientras que los levitas eran todos los de la tribu. Además, los sacerdotes tenían una tarea muy explícita, mientras que los levitas tenían un campo más grande de ministerio.
Recuerden que Nehemías está viendo esto hacia atrás y le llama la atención a él cuán pocos levitas llegaron con Zorobabel en este primer viaje. Tal vez pensó que 80 años después Esdras trataría de solucionar este problema. ¿Te recuerdan? Era el primer viaje con Zorobabel. 80 años después llega Esdras y Esdras ve el mismo problema. Esdras, esto es 13 años antes que Nehemías, Esdras va a partir también de Persia a Jerusalén a unirse con el grupo que ya había llegado y se encuentra con el mismo problema. Cuando ellos quieren llevar todos los tesoros del rey, se recuerda, lo vimos en Esdras capítulo 8, cuando ellos quieren llevar todos los tesoros del rey, se dan cuenta en el campamento, antes de partir, que no hay ningún levita. No hay nadie que ayude a transportar los tesoros y los animales que habían ofrendado. Así que de acuerdo a Esdras 8, nosotros ya estudiamos esto, Esdras mandó a 11 hombres con un tal Ido, así se llamaba Ido, porque con él habían levitas. Y van con Ido estos 11 hombres y le hablan a Ido y se levantan algunos levitas y dice Esdras lo siguiente: nos dio según la buena mano de Dios, nos proveyó de levitas. ¿Cuántos levitas? Esdras 8 nos dice que fueron 258 levitas. Tanto en la primera convocatoria con Zorobabel como en la segunda con Esdras, hubo pocos hombres dispuestos a servir en la obra de Dios. 70 y 250, más o menos. ¿Cuántos necesitaban? Si habían 4,000 solo ministrando en el templo, necesitaban más levitas para ir a las demás naciones, pero a los demás pueblos. Hermanos, ¿acaso eso no es igual hoy? Los levitas estaban demasiado cómodos en la tierra de su esclavitud. Habían amado el lugar de su desgracia y ahora que Dios los estaba llamando para su servicio y que podían hacer algo de su miserable vida, no lo estaban atendiendo. Ellos habían sido diseñados y llamados por Dios para ministrar la palabra y trabajar en el templo y apoyar en distintas labores. Y ellos no estaban cumpliendo el propósito por el cual el Señor les da esa labor. No pasa diferente hoy, hermanos, que hay pocos dispuestos a atender el llamado de Dios. Porque Nehemías lo ve en contraste. Nehemías se da cuenta que solo 70 y tantos vienen al principio y después 250 y tantos. ¿Qué le pasa a los levitas? Nehemías abre el libro para leerle a los demás y que se den cuenta qué es lo que está pasando o qué es lo que ha pasado. No pasa diferente hoy. Que hay pocos dispuestos a atender el llamado de Dios. Estamos demasiado cómodos en nuestra tierra de esclavitud. El apóstol Pedro nos dice que somos extranjeros y peregrinos en este lugar, en esta tierra, porque esta es tierra de esclavitud, esperando la nueva Jerusalén. El apóstol Pedro nos hace referencia a Israel como fue extranjero en Egipto y en Babilonia, y ellos debían regresar a la ciudad que el Señor les había prometido. Pero hoy, como ellos, el Señor nos llama a nosotros al servicio, a su servicio. Nos dice que estamos demasiado cómodos en esta tierra transitoria y demasiado encariñados con la vida del mundo. Que no amemos la vida de nuestra desgracia y que hagamos algo con nuestra vida. Ojalá pudiéramos ver nuestra vida desde los ojos del nuevo templo en la Nueva Jerusalén, así como Nehemías lo está viendo. Nehemías ya lleva años en Jerusalén. ¿Qué habrán pensado los levitas al pensar sobre sus padres que atendieron el llamado? Tal vez se hubieran levantado más, tal vez hubiéramos venido más a trabajar en la obra del Señor. Tal vez nosotros así deberíamos vernos, pensando en la Nueva Jerusalén, que ya estamos allá, cómo deberíamos y cómo hubiéramos deseado vivir aquí hoy. Hermanos, en la Nueva Jerusalén, cuando estemos allá, y pensemos, tal vez no debí invertir tanto tiempo en esto.
Hay un dicho, ¿no? Que cuando muramos, nada nos vamos a llevar. Entonces pensar, si no nos llevamos nada, ¿qué sí nos podemos llevar? Por lo menos todo lo que invertimos en el reino del Señor. Ojalá pudiéramos ver nuestra vida desde los ojos de la Nueva Jerusalén para ver cuánto desperdiciamos de nuestra vida entretenidos con los placeres y distracciones mundanales. Porque nos gusta encajar, porque no nos gusta que nos vean como personas radicales o como personas raras, demasiado religiosas, como pudieron haber pensado de los levitas, destinados al servicio del templo y de la entrega de la palabra. De hecho, los levitas no tenían parte, no tenían tierra, no tenían trabajo. Su trabajo era predicar, su trabajo era enseñar, su trabajo era vivir para el Señor. Pero la vida cristiana se vive radicalmente, porque Cristo vivió y murió radicalmente por nosotros. Ellos tenían una promesa, los levitas tenían una promesa, pero nosotros no tenemos una promesa, hermanos. Nosotros tenemos la realidad completa en Jesucristo. Ellos tenían la nueva Jerusalén, ellos tenían la Jerusalén terrenal por delante, pero nosotros tenemos a Cristo, el verdadero templo y la verdadera ciudad de Dios. Yo les pregunto, ¿tenemos verdaderamente esa realidad en nuestra vida? ¿No lo vale la sangre de nuestro Salvador? Muchos cristianos están dispuestos para la obra del Señor. ¿Por qué nosotros no? Estoy seguro que he visto más, pero en mi memoria están dos personas que no son pastores, pero que atendieron el llamado de Dios de una forma más allá de lo común. En primer lugar, o mejor dicho, el primero, un hombre en el Parque San Sebastián, todos los días predicando el Evangelio. ¿Sí conocen el Parque San Sebastián, ¿verdad? Todos los días predicando el Evangelio del Reino, en medio de una cancha de personas que están esperando entrar al laboratorio clínico. Sí, los ubico, ¿verdad? Está el Parque San Sebastián y hacen fila en la cancha para los laboratorios, hacen una fila y lo hacen alrededor de la cancha. Un hombre se para en el centro y predica. Yo voy al trabajo, 6 de la mañana está predicando fielmente. No sé qué trabajo tiene, ni a qué hora entra, si es que lo tiene, pero sí sé que no escatima su madrugada por la obra de Cristo. La segunda persona es una mujer. A esta persona yo la vi, pero más su testimonio viene de lo que me dijo mi esposa. Mientras ella estuvo en el Hospital Roosevelt esas 2 semanas, la mujer entraba al hospital por una paciente suya, pero aprovechaba a pasar por los pabellones de las mujeres para preguntar a cada mujer si podía orar por su salud, por cualquier otro motivo o por su salvación. Claramente, para orar por su salvación debía predicarle. Postradas en la cama, no tenían otra opción que escuchar a esta noble mujer que llevaba el mensaje de paz. Un mensaje breve, pero poderoso. Esto era camilla por camilla, sin olvidar a ninguna. No eran pastores, pero sabían que tenían un propósito. Los levitas fueron apartados por Dios para servir en su templo. Los levitas no eran sacerdotes, pero sí eran santos. Hermanos, no todos acá son pastores. De hecho, yo sé que ninguno es pastor, pero todos hemos sido apartados para la obra del Señor. Debía haber sido un gran privilegio para ellos que a pocos pasos de donde estaban trabajando estaba la presencia del Señor. Pero nosotros, sin excepción, somos apartados por Dios para servir en su verdadero templo, el que fue derribado y a los 3 días levantado, el lugar donde está plenamente la presencia de Dios y habita en nuestros corazones hoy. A la verdad, la mies es mucha,
pero los obreros son pocos. No debe ser pastor para atender este llamado, como los levitas no necesitaban ser sacerdotes para ministrar en el templo. Hermanos, ¿por qué otras iglesias son las que atienden el llamado y no nosotros? ¿Por qué son otras iglesias las que salen a predicar y no nosotros? ¿Por qué otros atienden la obra de Cristo? No hace falta ser pastor ni diácono. El único requisito es ser cristiano, pero un cristiano de verdad. Gloria a Dios por estas iglesias, pero el Señor hace su obra en ellas y ellas tendrán su galardón. Pero nosotros no nos quedemos sin la misma bendición que estos hermanos al servirle en el templo del Señor, que claramente no es el edificio, es la obra del reino. Que no seamos como los levitas, que estábamos demasiado ocupados en Babilonia, en Persia, con asuntos de la vida social y el trabajo, y solamente llegaron 70 y tantos. Y después Esdras buscó más gente y solamente encontró 258. Que no seamos nosotros como ellos, que estemos demasiado ocupados con nuestros asuntos del trabajo y de la vida social. Los que estaban leyendo el libro de la genealogía estaban siendo confrontados. Había muchos levitas en este tiempo, hijos de aquellos que salieron y tomaron la tarea y estaban hoy entre ellos sirviendo en el templo y ministrando la palabra en los pueblos. Hoy yo les pregunto, ¿acaso Cristo no es lo suficientemente sublime para atender el mismo llamado? ¿Acaso Jesucristo no vale más que Jerusalén? ¿Acaso Jesucristo no es más precioso que el templo para servir en su obra? Amén, hermanos. Señor, hemos sido apartados como los levitas. No todos, Señor, siendo pastores como los sacerdotes, pero sí santos y apartados para el santo ministerio de ir a las naciones y predicar el Evangelio. Por lo cual hoy, Señor, que este número tan pobre de levitas que atendieron el llamado de la promesa sea una confrontación para nosotros, que no nos quedemos fuera de ese número, demasiado cómodos en Persia, en el lugar de nuestra esclavitud, amando la miseria de la vida de pecado, sino atendiendo y haciendo que nuestra vida valga algo en esta tierra, porque no nos quedaremos aquí, sino que somos extranjeros y peregrinos para ir a encontrarnos contigo. Y nada nos llevaremos, Señor, sino solamente a aquellos hombres a los que les predicamos el Evangelio. Y solamente a aquellos hermanos a los cuales servimos en la iglesia. Y solamente a aquellos hermanos que exhortamos y a los que oramos por ellos. Y a los que usamos nuestros dones para servir. Y eso tú lo recompensarás, Señor, porque estaremos en el templo, en ti. Ayúdanos a verlo, Señor, sin tenerlo, sin tocarlo, pero testificando y confesando que lo encontraremos perfectamente en Jesucristo. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos sido lo suficientemente intencionales en buscarte y en buscar servirte. Pero al mismo tiempo, Señor, te pedimos que tu Espíritu haga su obra en nosotros para enviarnos y para darnos cuenta que ya hemos sido enviados y que no es radical el que va a la predicación, sino que eso es lo básico para el creyente, ir y predicar que tú has salvado al mundo y lo has ganado para ti. Y hoy lo reclama, Señor, en los corazones de las personas, pero que solamente el corazón que atienda
y se arrepienta y crea en ti, será salvo. Que nosotros seamos confrontados, Señor, y que seamos recordados que si tenemos una salvación tan grande es por Jesús, el que es verdadero hombre y murió en la cruz, pero fue resucitado por causa de nosotros. En Él te lo pedimos, Señor. Amén.